Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Y vamos a empezar con el tema del coronavirus, que se nos ha convertido desafortunadamente en una situación muy complicada, pero que en el caso de Barranquilla hay muchas cosas que mostrar, pero también hay una alarma ahí encendida en los últimos días, señor alcalde, por cuenta de que hay una especie como de nuevos casos por encima de los 300 en la ciudad. ¿Qué podemos decir de eso, doctor Pumarejo? Bueno, es normal, vamos a tener siempre brotes, como lo hemos dicho, donde vemos una incidencia en ascenso, cuando nos empezamos a relajar, a abrir nuestra economía, es inevitable. Lo importante es la vacuna. La vacuna nos permite que, aunque hayan casos, estos no tengan complicaciones. Es decir, estamos viendo un incremento pequeño, leve de casos, pero no estamos viendo un incremento notable en hospitalizaciones, en complicaciones y obviamente en fallecimientos. Y eso significa que la cero prevalencia, significa que la vacunación está dando resultados. Y es por eso que es tan importante, y Barranquilla hoy es la de las ciudades capitales, de lejos, la que más ha vacunado a su población. Pero necesitamos que el resto de la población del Atlántico también nos acompañe, y es por eso que la gobernación está haciendo un esfuerzo muy importante en convencer a la gente, en llevarle la vacuna, y lo mismo lo seguiremos haciendo nosotros. Nada más para este partido de fútbol que viene con, con otras selecciones, vamos a subir el aforo, sí, pero vamos a pedirle a quien entre al estadio que esté vacunado, así sea con una sola dosis, para incentivar la vacunación. Y dispondremos también de un punto de vacunación afuera del estadio para que quien no lo haya hecho lo pueda hacer. Pero lo importante hoy y la única arma certera que tenemos en contra de este virus es la vacuna. Pero señor alcalde, me dice que para el partido próximo de Colombia aquí en Barranquilla se va a aumentar el aforo. ¿Vamos a tener un aforo de cuánto? Barranquilla, por su situación, su capacidad hospitalaria, por el nivel de vacunación y de cero prevalencia, tiene la oportunidad de subir al 75% de aforo en eventos masivos. Hemos tomado la decisión de hacerlo, pero hacerlo con personas que ya se han vacunado. Mayores de 18 años que van a ingresar al estadio tendrán que haberse vacunado previamente. Igual vamos a tener un punto de vacunación ahí para quien pues quiera vacunarse y no haya podido hacerlo antes. O sea, vamos a pasar de un aforo del 50%, como pasó con el enfrentamiento contra Chile, sí, a un 75%. Correcto. Pero ese 75% tendría que estar vacunado en su totalidad todos los que sean mayores de 18 años. Y usted hablaba también, señor alcalde, del tema de la vacunación, que es otro asunto que inquieta a los barranquilleros y a la población en general. El tema de la vacunación, ¿cómo va? Barranquilla ha sido considerada ciudad modelo en cuanto a la aplicación y en cuanto a la manera como se ha venido desarrollando el plan de vacunación. Pero eso, ¿cómo va, señor alcalde? Vamos muy bien en materia de números absolutos. Hemos puesto un poco más de 1.2 y algo, 1.2 millones de vacunas aplicadas ahora mismo. Estamos muy cerca de llegar a nuestra población objetivo. Por cuenta del número de vacunas aplicadas y el número de personas inmunizadas, ya prácticamente podemos estar muy cerca de abrir nuestra economía plenamente. Eso significa siempre más empleos, más oportunidades. Somos la ciudad, como te decía, de lejos que más ha podido hacerlo. Los retos que hemos tenido ha sido con la disponibilidad de vacunas. Dentro de muy poco, por ejemplo, nos llegan las Moderna y vamos a poder darle a las personas que necesitan la segunda dosis, dárselas antes de los 90 días estipulados para aquellos que tienen que viajar, para aquellos que tienen que hacer cierto tipo de actividades y necesitan certificar una segunda dosis. Y por ende vamos a estar haciendo unas jornadas con esto. Dentro de muy poco vamos a empezar ya con los niños mayores de 12 años en los colegios directamente. Vamos a estar vacunando a los niños en los colegios para que podamos ser un poquito más flexibles con el distanciamiento social para que todos los niños puedan volver a clase al mismo tiempo. Entonces, creo que hemos sido líderes en la vacunación, pero ahora tenemos que salir a entregar incentivos positivos para que la gente se dé cuenta de la importancia de la vacunación. Porque más allá de una elección personal, si yo me vacuno, yo detengo la cadena de contagio del virus. Y eso significa que yo genero empleo y que yo genero oportunidades. Así que debemos ser un poco menos egoístas y aquel que no lo ha hecho
dejar la flojera o dejar, digamos, dejar de llenarnos de razones que no se anclan en la ciencia y entender que es nuestra responsabilidad. Señor alcalde, algunos colegas suyos de otras ciudades se han quejado de la falta de vacunas, que no hay suficiente cantidad de vacunas para suministrar a la población. En el caso de Barranquilla, eso no ocurre. ¿En Barranquilla tenemos vacunas suficientes o hay déficit? Hemos tenido muchos días en que nos hemos quedado sin vacunas para primera dosis. Las segundas hemos en su mayoría logrado sostenerlas, pero entendemos también que esto es un problema mundial y no podemos salir a decir que es que me quedé sin vacunas y el problema es de Pedro, de Juan o del gobierno nacional. La realidad es que esto es un trabajo en equipo y el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande y hace un par de meses parecía imposible decir que en septiembre íbamos a tener casi el 70% de nuestra población objetiva vacunada y que íbamos a estar vacunando personas de 12. Cuando llegó la primera envío de vacunas a Colombia, casi que muchos se rieron y dijeron que íbamos a durar hasta el 2024 vacunando personas. Hoy, finalizando el 2021, vamos a poder tener, yo creo, que a la mayoría de las personas que nos propusimos vacunar en año y medio, vacunadas. Eso es una muy buena noticia. Y si bien siempre hemos tenido baches logísticos, no hemos dejado de atender a la gente como mejor podemos. Así que yo creo que hemos hecho una mejor labor que muchos países. Y destaco algo, Oscar. El gobierno tuvo una estrategia de no comprar una sola vacuna y no casarse con uno o dos proveedores, sino con muchos proveedores. Y eso ha logrado que podamos tener, digamos, siempre un nutrido o un surtido de diferentes tipos de proveedores y por eso no nos hemos quedado sin vacunas. Casos como el de Argentina, por ejemplo, que duró varios meses sin vacunas y sin poder avanzar porque los rusos le habían quedado mal. O casos como el chileno, que por el tipo de vacuna de Sinovac no podía compenetrarse o no podían ver unos avances importantes. Aquí el uso de distintas vacunas nos ha permitido ir inmunizándonos más rápidamente. Muy bien, esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Después de este corte de comerciales regresamos. El casco no te lo puedes quitar si tú la vida quieres cuidar. A casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. Gres Caribe S.A., la empresa amiga de los constructores y ferreteros, con su completa línea de bloques de arcilla horizontales y verticales, tejas de arcilla, adoquines vehiculares y peatonales y recubrimientos de fachada. Teléfonos 358-8374 y 310-434-4323. Fábrica Kilómetro 7, vía Juan Mina. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad de Barranquilla. Doctor Pumarejo, antes de cerrar el capítulo del tema de la pandemia y avanzar en otros temas, me gustaría hacer una pregunta sobre ese tema, sobre ese asunto. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está Barranquilla de alcanzar la inmunidad de rebaño? Es decir, que ya estemos casi todos a salvo. Oscar, hoy podríamos decir prácticamente que la tenemos entre la cero prevalencia y entre la vacunación. Pero ¿qué sucede? La inmunidad de rebaño significa que no vamos a tener unas crisis de salud pública donde vamos a ver atiborrados los hospitales y las urgencias. Pero eso no significa que no va a morir gente si nos descuidamos plenamente. Entonces, por eso es que la vacuna es tan importante, porque la vacuna que permite que el que esté en riesgo se vacune y que cuando le dé la enfermedad no fallezca o no tenga complicaciones. Entonces, problemas de salud pública generalizados, de pandemia y por decirlo de alguna manera, de colapso de nuestra infraestructura, ya son miedos que en este momento, al menos que haya una mutación que cambie todas las condiciones que conocemos y que es muy poco probable, no debemos tener ese miedo. Pero sí debemos entender que si yo no me cuido y si no me vacuno, yo lo que estoy siendo es un vector para que otro se contagie y si este no se ha vacunado, que pueda fallecer y morir. Entonces, inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, como tradicionalmente se habla,
ya la podríamos estar teniendo, ya podríamos decir que la tenemos, pero eso no da pie para decir que nos podemos relajar antes de que hayamos alcanzado unos niveles de vacunación universales. Muy bien. Bueno, y ahora sí ocupémonos de otro asunto que también le inquieta mucho a Barranquilla, a los ciudadanos, y tiene que ver con la inseguridad. Señor alcalde, usted se ha apersonado el tema, estuvo en Bogotá, habló con el director nacional de la policía, ha estado pendiente de este asunto, pero realmente, señor alcalde, y usted lo conoce muy bien, la ciudadanía está muy preocupada, demasiado preocupada con este asunto de la inseguridad. ¿Qué mensaje se le envía en este momento a Barranquilla en esa parte, señor alcalde? Bueno, no podemos desconocer que después de la pandemia hemos tenido unos retos muy difíciles en el tema de seguridad en Colombia. No es un tema de Barranquilla, es un tema nacional. Inclusive podríamos decir que la percepción de inseguridad y los números de seguridad en Barranquilla son mejores que la mayoría de las ciudades capitales de Colombia, pero eso sería huirle al problema o desconocer que tenemos un problema. Es decir, si bien no estamos peor que otras ciudades, sí tenemos un problema frente a nuestra realidad y a lo que estamos acostumbrados. La pobreza que generó la pandemia, los fenómenos de migración, la ansiedad y muchas cosas que ocurrieron durante la pandemia ha hecho que haya una ola de inseguridad en este momento. Eso no lo podemos desconocer. Frente a los números que veníamos manejando en pandemia, que por la reducción en la interacción social era muy distinto ahora. Entonces, tenemos dos tareas. Primero, seguir generando empleo, oportunidades, inversión social, mucha oportunidad y optimismo para nuestra gente. Y segundo, una contención, en donde nos estamos dando cuenta, por fin en Colombia, y se está discutiendo ya, que el enemigo del colombiano es el atracador, el que te atraca con mano armada y te quita el celular y la quincena, y que tenemos que encontrar mecanismos para atacar mejor ese fenómeno. Y ese fenómeno del menudeo del día a día lo debemos atacar con hechos contundentes. Por ejemplo, debemos desarmar a los colombianos cuando tienen armas ilegales. Eso quiere decir que el porte ilegal de armas, sea de fogueo, sea artesanales o sea industrial, debe ser considerado como un objetivo número uno de la policía, de la fuerza pública y de los jueces. Y por eso tenemos que ir al Congreso y hacer que el arma artesanal y el arma de fogueo sea considerada de la misma letalidad y sea tratada con la misma gravedad bajo la ley que el porte tradicional de armas. Además de eso, tenemos que trabajar para que nuestros jueces en Barranquilla tengan más apoyo. Hoy un juez en Barranquilla penal o especializado tiene 1.000 casos por juez en promedio. Un promedio de otras ciudades es 250, 200, 300. Debemos generar más jueces. No está dentro de nuestro resorte, ni siquiera podemos poner plata nosotros. Pero hemos hablado con el Ministerio de Justicia y con el Consejo Superior de la Judicatura para que generen unas salas de descongestión y nos acompañen en ese proceso. Además de eso, la policía ha dispuesto un plan de más de 1.266 policías y un acompañamiento de la cúpula, no solo de Policía de Vigilancia y Seguridad Ciudadana, sino la de antisecuestros y antiextorsiones y otras especialidades para que Barranquilla rápidamente pueda ver una disminución en los hechos delictivos. Entonces, hemos traído a toda la institucionalidad de la policía, estamos haciendo inversiones y esperamos que en los próximos semanas a meses veamos una franca y clara reducción en los índices para que los barranquilleros vuelvan a saber que viven en una ciudad tranquila y de oportunidades. En ese tema de la inseguridad, señor alcalde, hay un sector de la ciudad que ha sido golpeado duramente, el sector del transporte, los transportadores, los de servicios públicos. A ellos, ¿hay alguna medida específica que apunte a ver cómo le logra solucionar ese problema de atraco, de muerte, inclusive de extorsión que está sufriendo el sector del transporte? El sector del transporte ha tenido 3 incidentes durante las últimas semanas de intentos de extorsión, en donde le han mandado un mensaje, pero al mismo tiempo, hace un poco más de una semana, llegó el general director de la especialidad anti-extorsión de la Policía Nacional y se vino a Barranquilla a dar resultados. Lo primero que hicieron fue hacer un acompañamiento empresa por empresa y empezaron a poner agentes encubiertos dentro de los buses. Además de eso, empezaron a hacer una investigación desde la policía en Bogotá y ya entendieron quiénes son los culpables de esto.
Ya hubo unas primeras capturas y dentro de los próximos días se deben librar órdenes de captura de la banda delincuencial para desarticularla y llevarla ante la ley. Están terminando de ultimar detalles y recoger material probatorio porque quieren que las capturas sean contundentes y que hayan respuestas. Pero mientras tanto, hay agentes encubiertos, hay acompañamiento y hay al mismo tiempo caravanas en las rutas más comunes de los buses para asegurarnos de que ellos puedan trabajar con calma. Muy bien, estamos en la ley del Montes y esta noche nos acompaña el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Estamos mirando temas de la agenda de la ciudad que preocupan a la ciudadanía y que hay que enviarle un mensaje a la ciudadanía. El tema del coronavirus, el tema de la inseguridad y después de este corte de comerciales vamos a ocuparnos de otros asuntos. Ya regresamos. El casco no te lo puedes quitar si tú la vida quieres cuidar. A casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. Gres Caribe S.A., la empresa amiga de los constructores y ferreteros, con su completa línea de bloques de arcilla horizontales y verticales, tejas de arcilla, adoquines vehiculares y peatonales y recubrimientos de fachada. Teléfonos 358-8374 y 310-434-4323. Fábrica Kilómetro 7, vía Juan Mina. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Estamos mirando los temas de la agenda nacional, de la agenda local, y distrital, pero también de la agenda nacional porque el coronavirus es un tema nacional, igual la inseguridad que se ha desatado en todas las capitales, son temas nacionales, pero han golpeado mucho a Barranquilla. Pero hay unos temas de ciudad, señor alcalde, que me gustaría tratar con usted y agradeciéndole su gentileza y su tiempo porque sé que usted está muy ocupado. El tema del aeropuerto de Barranquilla. Usted también ha tenido allí ha sido acucioso, inclusive ha sido exigente en resultados. En este momento, ¿cuál es el mensaje para la ciudad? Porque sinceramente, y lo digo yo de corazón, queriendo tanto a Barranquilla, usted lo sabe muy bien, el aeropuerto de Barranquilla en las condiciones en las que está no es un aeropuerto presentable siquiera. Sí, lamentablemente es uno de los pocos temas que sale de nuestro resorte en el área metropolitana de Barranquilla, porque no lo manejamos nosotros directamente. Es decir, el aeropuerto de Barranquilla, que entre otras está en Soledad, es un contrato de la Agencia Nacional de Infraestructura en Bogotá. Y la ANI encontró un contrato, esta administración de la ANI encontró un contrato que venía ejecutándose mal, francamente, y ha venido intentando acompañar al concesionario para que cumpla con las condiciones pactadas, y este ha tenido un sinnúmero de problemas para cumplir. Para mí hay dos problemas con ese contrato. Primero, no se le ha explicado a la gente el alcance del contrato. Entonces la gente llega al aeropuerto y se traslada hacia la zona de maletas y nadie le explica, esta obra es temporal. Y si bien nos hemos demorado mucho más de lo que nos hemos debido demorar, esta escalera por la que estás cogiendo, este pasillo, este aire acondicionado, este sistema de maletas es temporal. Y este es el que te vamos a entregar y este es el momento en que te lo vamos a entregar. Entonces, han fallado en comunicarle a los colombianos, a los barranquilleros, que son sus usuarios y los que pagan el servicio del aeropuerto, qué es lo que le van a entregar y cuándo se lo van a entregar. Y segundo, por unos problemas de caja de los concesionarios, se quedaron sin plata, no invirtieron y han incumplido con unos compromisos que habían hecho con la ANI. Ellos han pedido un cambio de condiciones por cuenta de la pandemia, que son muy superiores a todas las otras transacciones que hizo la ANI con los otros aeropuertos por cuenta de la pandemia. Es decir, la pandemia no es el culpable de todos los males del aeropuerto, es culpable de un pequeño mal. Y el gobierno está dispuesto a reponer las pérdidas que supone la pandemia, pero no a arreglarles el caminado, como dicen, de todos los problemas previos por cuenta de ello. Entonces, el gobierno ha dicho, o cumplen o nos veremos forzados a tomar acciones, como por ejemplo la caducidad, como lo dijo la ministra cuando estuvo aquí. Y en la caducidad entrará otro operador a terminar el aeropuerto, dentro de los tiempos y dentro del alcance estipulado. El contrato contempla un aeropuerto remodelado, un aeropuerto de primera línea
Y eso es lo único que vamos a recibir los barranquilleros. Muy bien. Y el otro tema también que tiene que ver con la competitividad de la ciudad, tiene que ver con su desarrollo, por supuesto. El aeropuerto es vital, es fundamental, es nuestra ventana que se abre cuando la gente llega a Barranquilla y se encuentra con el aeropuerto, de tal manera que es fundamental el aeropuerto para la ciudad. Y el otro tema, señor alcalde, es el puerto de Barranquilla, el canal de acceso. Yo le confieso que yo cada día de por medio me encuentro en el periódico El Heraldo con un titular a lo ancho que tiene que ver con el puerto de Barranquilla. ¿Qué hacer en ese caso? Usted también se ha pronunciado sobre eso, pero me gustaría escucharlo y que nos contara hacia dónde apuntan sus soluciones. De cada momento de adversidad sale una oportunidad. Y la oportunidad que tenemos hoy es histórica en Barranquilla. Primero que todo, el gobierno nos ha acompañado en un difícil momento en donde se han hecho unas inversiones históricas, pero estas no han alcanzado porque la administración del río durante muchas décadas ha sido desafortunada. Lo han manejado muy lejos de Barranquilla, desde Bogotá, y sin llegar a la raíz del problema. La raíz del problema es que uno debe entender, monitorear el río y entender que no solo es dragado, sino que al mismo tiempo hay que hacer obras rígidas que lo acompañen y que el río va cambiando y las obras rígidas deben ir cambiando. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos ya por fin un APP, es decir, una empresa que se hará cargo pronto de la administración del río Magdalena de manera integral, desde Barrancabermeja hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza. Por fin, por 15 años. Eso nos garantizará un canal de acceso estable y una multimodalidad, es decir, que por fin podremos ver incrementar la navegabilidad del río. Pero además, no nos quedamos ahí. Como administración, Barranquilla acaba de contratar al Royal Haskoning para que nos haga unos estudios para poder por fin construir la terminal de aguas profundas en la desembocadura del río Magdalena y que esta sea la terminal de aguas marítimas de todos los puertos de la ciudad de Barranquilla, que todos se asocien con esta nueva terminal y que de esa manera puedan desembarcar buques de gran calado allá post-Panamax que nunca podrían entrar al río Magdalena, que mediante cabotaje lleven la carga a los diferentes puertos y ahí se hagan las operaciones logísticas de almacenaje o de ensamblaje necesarias y de esa manera Barranquilla pueda decir que se asemeja a los mejores puertos del mundo con unas terminales fluviales y unas terminales marítimas que se complementan. Bueno, y estamos hablando, señor alcalde, ¿de qué tiempo? ¿De cuánto tiempo para esas obras? Bueno, el APP del río Magdalena estará en octubre en prepliegos. Se espera que el primer trimestre del otro año esté, digamos, entregada y antes de que finalice el año ya esté operando. El gobierno ha destinado un poco menos de 100.000 millones de pesos para dragar de aquí hasta el momento en que el APP entre a operar. Es decir, darnos tranquilidad a los barranquilleros de que habrá un dragado permanente del río hasta que entre a operar el APP del río. Y luego nosotros estaremos este año recibiendo el informe de Royal Haskoning. Esperamos el otro año terminar de hacer toda la obra del montaje o de la estructuración del proyecto y que a partir del 2023 se pueda empezar a construir ya las primeras etapas de ese puerto de aguas profundas que será el puerto futuro de Barranquilla. Cabe anotar, Oscar, otra cosa. Los enemigos de Barranquilla tradicionalmente han tratado de decir que a Barranquilla se le gasta mucha plata en el dragado. Pero cabe anotar que ríos como Rotterdam, que es uno de los puertos más importantes y un puerto fluvial de Europa, se gasta hasta 6-7 veces más de lo que se gasta el dragado de Barranquilla. El puerto sobre el Río de la Plata, la desembocadura en Buenos Aires, gasta 70 u 80 millones de dólares de inversión al año para el dragado y mantenimiento del Río de la Plata. Y ni hablar del puerto o el canal navegable de Nueva York, el cual acaban de hacer una inversión de más de $1 billón durante los últimos años para anchar y profundizar su canal navegable. En Barranquilla, los puertos producen la contraprestación portuaria y con ello podrían atender una buena parte del dragado. Pero al mismo tiempo, eso significa empleos, generación de valor y somos el único puerto que genera la mayor exportación e importación a través de productos de valor agregado, es decir, productos con transformación, con innovación y con generación de empleo y no tradicionales como la agricultura y los mineros. Muy bien. Esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo, y en esta última parte nos ha dado unas excelentes noticias en lo que tiene que ver con el puerto de Barranquilla. Señor alcalde, muchas gracias y muy buenas noches. Oscar, buenas noches a ti y a todos los que nos acompañaron. Y a todos ustedes un abrazo.